Bir rivayete göre 6000 yıl önce şehrin sahibi olan bir kadın, şehrin namına yakışır görkemli bir kale yaptırmak istemiş. Bu uğursuzluk yüzüğünü çıkarıp satmış. Halkı ise kaleye Kalai Füsus, yani Yüzük Kalesi adı vermiş. Görelim bakalım bu yüzük Ferit'in geleceğini koruyabilecek mi? Hola amigos, no olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informados sobre los videos de la nueva temporada. La nueva confianza en sí mismo de Seyran después de recibir una oferta de trabajo sin el apellido Korhan. Pero esta confianza en sí mismo podrá proteger a Ferit y a la familia. Mira hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler del episodio de Yali Chapkina, Seyran, inspirada por un libro que leyó, comenzó a crear una obra maravillosa. La obra es la siguiente. Según la historia, una mujer dueña de una ciudad quería construir un castillo digno de la reputación de la ciudad. Gastó toda su riqueza para esta causa, pero no fue suficiente. Para la mujer, tener este castillo construido se convirtió en su única razón para vivir. Así que se quitó su anillo, que estaba decorado con la piedra más preciosa del mundo, que juró que nunca se quitaría, y lo vendió. El castillo se completó, pero la mujer cuyo anillo se le cayó del dedo murió. Después de todo, ¿qué sentido tiene la inmortalidad cuando una persona pierde la voluntad de vivir? La gente de la ciudad llamó al castillo el Castillo del Anillo, y el castillo protegió a la gente durante siglos. Basándose en esta historia, Seyran dibujó un magnífico anillo y quiere el valor de este anillo para salvar a Ferit. Una historia profunda que toca el alma de Seyran fascina a la audiencia. Seyran se siente influenciado por un libro que lee y se siente atrapado en esa historia. El libro cuenta la trágica pero épica historia de una mujer poderosa que una vez fue dueña de una gran y magnífica ciudad. Esta mujer quiere proteger su ciudad de los enemigos y crear una obra que deje huella y mantenga su nombre vivo para siempre. Con la pasión y dedicación de su corazón, decide construir un imponente castillo en medio de la ciudad. Pero este castillo no es solo una estructura construida con piedras y ladrillos. Es un reflejo concreto del espíritu, el sacrificio y la determinación de la mujer. Cada pared del castillo lleva sus esperanzas y sueños. Sin embargo, construir el castillo resulta ser más desafiante de lo esperado. La mujer pone toda su riqueza, todo lo que tiene, pero los recursos aún no le alcanzan. Se necesita más para que la construcción continúe. Para las mujeres, este castillo no es solo un edificio, es una razón de vida. No tiene intención de parar hasta completarlo. Con una última esperanza, saca su anillo, adornado con la piedra más rara y preciosa del mundo, que juró no quitarse nunca. Este anillo no tiene precio solo por su valor material, sino también por el significado espiritual que conlleva. La mujer vende su anillo y termina la construcción del castillo. Finalmente, el castillo se levanta, sus magníficas puertas se abren y la gente de la ciudad comienza a vivir sus vidas a salvo detrás de esta poderosa estructura. Sin embargo, hay un enorme vacío en el alma de la mujer. La pérdida de su anillo le quitó el deseo de vivir. Aunque ha completado el castillo, la última chispa de su alma ya se ha apagado. Habiendo perdido la voluntad de vivir, la mujer cierra los ojos a la vida el día que se abre el castillo. Porque cuando una persona pierde la razón de vivir en su corazón, incluso la inmortalidad no tiene sentido. El pueblo nunca olvida este gran sacrificio de la mujer y bautizó el castillo como Castillo del Anillo para mantener viva su memoria. A lo largo de los años, este castillo no solo protege la ciudad, sino que también se convierte en un símbolo de gran sacrificio y amor. El Castillo del Anillo desafía el tiempo y la historia de la mujer se transmite de boca en boca. Seyran se inspira profundamente en esta historia. Con los sentimientos en su corazón, siente literalmente los sentimientos de la mujer en su propia alma. Piensa en lo grande que puede ser el sacrificio para salvar un amor y un compromiso. Con estos fuertes sentimientos, Seyran diseña un magnífico anillo con sus propias manos. Cada detalle del anillo simboliza lo que pasó esa mujer y los sacrificios que hizo. Seyran sabe que el anillo no es solo una pieza de joyería, sino que en realidad tiene un gran significado.
Este anillo diseñado por Seiran se convierte en un símbolo de esperanza para ella. Seiran, que busca una manera de salvar a Ferit de la difícil situación en la que se encuentra, sueña con liberar a Ferit con el valor de este anillo, porque para ella, la salvación de Ferit es como aquella mujer que termina de construir el castillo. Luchar por alguien a quien amas a veces requiere renunciar incluso a lo más preciado que tienes. Mientras Seiran da los toques finales al anillo, solo tiene un pensamiento en mente. El amor a veces requiere los mayores sacrificios, y por alguien a quien realmente amas, puedes renunciar a todo lo que llevas en tu corazón. Porque el amor, al igual que el castillo del anillo, es un poder que trasciende el tiempo y el espacio y alcanza la eternidad. ¿Qué nombre crees que debería tener este anillo? Creemos que el nombre más adecuado sería Anillo de Yalun. Estoy esperando vuestras opiniones en los comentarios. Si has visto el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta. Adiós. Y nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be